Vamos a hacer el problema 6 acerca del seminario 1, pero ya es con un poco más de complejidad, pero veremos que en sí, de ahora en adelante, los ejercicios no son difíciles, quítate en la cabeza eso, solo la única cosa que sí debemos tener en cuenta es qué fórmulas debemos usar. Porque mira, hasta ahora tenemos poquitas, no son muchas, tenemos que si tenemos el peso, para pasar de moles a peso tenemos que usar esta fórmula. O si no, para la concentración tenemos que usar esta fórmula. Tenemos que sabernos que la constante de los gases ideales es 0.082 atmósferas. Si nos dan, por ejemplo, milímetros de mercurio, tenemos que pasarlo a atmósferas, como es en este caso, ¿no? Nos da milímetros de mercurio. Tenemos que saber la fórmula que relaciona la constante de presión con la constante de equilibrio. Aquí nos dan la constante de presión. Ya veremos para qué nos va a servir esa fórmula. Y también tenemos pavo ratón. Y ya veremos cómo vamos a necesitar cada una de estas. En este ejercicio, este ejercicio es bastante interesante para poder comenzar a practicar el manejo de nuestras fórmulas. ¿Qué nos dice este ejercicio? Que tenemos la siguiente ecuación y a 25 grados Celsius nos da una constante de presión de 0.14. Nos dice que un matraz es un recipiente donde se colocan los insumos químicos. Un matraz tiene 0.5 litros, o sea, 500 mililitros. Como ya nos tenemos que adelantar, vemos que la constante está en litros, así que esto lo vamos a tener que pasar de frente a litros, 0.5 litros. ¿Y por qué 0.5? Porque esto es 1000 litros es por 10 a la menos 3, así que entre 1000, 0.5 mililitros. Y la presión de equilibrio de NO2 es 400 milímetros de mercurio. Pero no dice, pero profe, acá está en atmósferas. Entonces, ¿cómo pasamos de milímetros de mercurio a atmósferas? Fácil. Nosotros actualmente en la Tierra nos encontramos a una atmósfera. ¿Y cómo se midió entonces que si nosotros estamos aquí, estamos a una atmósfera? Entonces, hasta la parte de todo lo que es la atmósfera en sí, tendría que mentirte que no me acuerdo quién inventó esta escala, pero puso un frasquito en el cual tenía una torre de mercurio. Entonces, el peso del aire, que aunque no lo creas pesa desde la atmósfera hasta donde estamos nosotros, hacía que toda la torrecita de mercurio se desplace para abajo por el mismo peso del aire. Y esto generó que suba hasta otro puntito. Y este puntito daba 760. Así que podemos decir que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Verás que no es difícil saber esto, pero hay que tener cuidado para poder resolver estos ejercicios. Siempre vamos a tener que tener cuidado con las conversiones, por el mismo hecho de que algunas fórmulas sí o sí tenemos que usarla con determinada unidad. Entonces ya tenemos esta partecita, espero que esto te haya ayudado a aclarar que vale 760. Y nos dice, ¿qué más nos dice? Nos pide la presión de equilibrio de N2O4. Entonces, ¿cómo hallamos la ecuación para esta parte? Si nosotros ya sabíamos que la constante de presión era las presiones de los finales entre las presiones de los iniciales, aquí entonces tenemos lo final y lo inicial. Entonces, ¿cómo sería Kp? Sería entonces la presión de NO2, ¿a la cuánto? Al cuadrado, entre la presión de N2O4. ¿A la cuánto? A la 1. ¿Y qué nos dice? ¿Cuánto vale esto? Esto vale 0.14. ¿Y qué nos dan? Nos dan un datito que nos dice que la presión de NO2 es 400 mililitros, 400 milímetros de mercurio. Así que si nosotros pasamos de milímetros de mercurio a atmósferas, ¿cómo sería? Sería 400 milímetros de mercurio por
la conversión. ¿Y cómo es la conversión? Que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Factor unitario hay que saberlo, porque yo, por ejemplo, yo me ponía al factor unitario porque siempre me gustaba hacer regla de 3, pero sí sirve un montón. Ya recién ya me cambié el chip y sí sirve bastante. Y es simplemente saber dónde poner el orden, ¿no? No vamos a poner atmósferas abajo porque obviamente no se va a ir, vas a tener milímetros de mercurio al cuadrado, más bien. Así que se tiene que poner abajo para poder simplificarla. Así que si nosotros dividimos 400 entre 760, tenemos 0.5263. Así que si hablamos de esto, vamos a hablar de ahora en adelante 0.5263 atmósferas. Mientras más decimales, mejor. Yo uso 4 decimales. Puedes usar tú al criterio el que gustes, pero no se te ocurra poner 1, porque vas a tener una diferencia bastante grande. Te estás comiendo decimales, ¿no? Te estás comiendo un número prácticamente. Mientras más, mejor. Yo estoy usando 4. Entonces nos dicen que la presión en equilibrio de NO2 es 0.53. Así que si nosotros esto, aquí nomás lo voy a poner así, NO2 o 4, 2NO2, tendríamos entonces, igual que en la constante de equilibrio, una presión inicial, una variación de la presión, y después en el equilibrio tenemos una presión final. Una presión final acá y una presión final acá. A esta presión se está refiriendo. A esta presión se está refiriendo a 0.53. Así que nosotros de frente vamos a poner eso. Entonces tendríamos, por eso ya se pone de frente eso. Tenemos la presión de N2, que es 0.53. Así que sería 0.5263 al cuadrado entre la presión de N2 o 4 es igual a 0.14. Así que solo es una división sencilla. Dividimos 0.5263 al cuadrado entre 0.14 que va a dividir. Entonces tenemos que la presión de N2 o 4 en el equilibrio es igual a 1.9785. ¿Y esto qué? En atmósferas. Por el hecho de que esto ya está en atmósferas. Así que ya tenemos nuestra primera respuesta. Ya tenemos esto. Después, a ver, vamos a ponerlo acá. 1.9785 atmósferas. Ya tenemos la pregunta A. La pregunta B es un poco diferente. ¿Qué nos dice la pregunta B? Hallar la masa de gas producido. La masa de gas producido, ¿cómo la vamos a hallar? A ver, entonces vamos a nuestras fórmulas. Necesitamos esto. ¿Por qué eso? Porque el peso, hablar de peso, estamos hablando de masa. Si hablamos en física, el peso es la masa por la gravedad. Pero aquí básicamente el peso es la masa. Así que necesitamos esto, N. Pero no tenemos el peso molecular. Así que, y nosotros necesitamos esto, tenemos dos variables que no sabemos. Así que, ¿cómo la vamos a sacar? La otra forma es con pavo ratón. ¿Por qué pavo ratón? Porque tiene N. Y N es lo que a nosotros nos importa. Así que si nosotros necesitamos la masa de gas producido, ¿cuál es el gas producido? NO2. Así que para la pregunta B vamos a usar pavo ratón. ¿Y qué presiones vamos a usar? Si estamos hablando de NO2, vamos a usar la presión de NO2. ¿Y cuánto es la presión de NO2? 0.5263 atmósferas. ¿Por qué no la otra? Porque la otra presión es de N2 o 4 y nosotros queremos el gas producido. Así que tomamos esta, por lógica. ¿Por cuánto? El volumen. ¿Que va a haber un volumen parcial? No, el volumen total es 0.5. Ahí está que se revuelcan ambas moléculas en 0.5. Así que ambos comparten el mismo volumen. Es 0.5. Es igual a R
que es 0.082 por T. ¿Pero cuánto vale T? Acá lo tenemos, vale 25 grados centígrados. Ah, pero una cosa, ¿no? R está en Kelvin, así que nosotros tenemos que pasar a Kelvin. Para pasar de Celsius a Kelvin es facilito, tenemos que sumarle 273. De Celsius a Kelvin, entonces es más 273. Así que si tenemos 25 grados Celsius y lo pasamos a Kelvin, sería 293, o sea, 298 Kelvin. ¿Por qué? Porque ya le sumaste 273. Así que tienes 273 Kelvin. Ya no estoy poniendo las unidades porque ya me estoy asegurando de que ya lo convertí. Y tenemos N. Y allí sacamos N. Aquí no lo podíamos sacar porque no teníamos N, no teníamos el peso, solo teníamos el peso molecular. Sí se puede sacar, ¿no? Pero no teníamos dos, así que no se podía. Así que, primer paso, hallar N. ¿Y cómo hallamos? Me di cuenta que aquí tenía todas las variables. Y como tenía todas las variables, la única que voy a poder despejar es esa que no está. Así que si dividimos todo esto, sería 0.5263. Tú también puedes hacerlo en tu casa. Si quieres, pausa el video para poder resolver todo este ejercicio. No es el problema 6, acuérdate. 0.5263 por 0.5 entre 0.082 por 273. Entonces tenemos que n es igual a 0.01175. ¿Y eso qué es? Esos son moles. Acá era 298, no era 273. Así que ponemos 298 y este resultado varía. ¿Cuánto saldría entonces? 0.01076. Entonces tengo esto en qué está? Está en moles. ¿Y qué nos piden? Nos piden la masa. Así que si nosotros tenemos los moles, podemos hallar la masa. ¿Pero cómo hallamos la masa? Pues con el peso molecular. ¿Y tenemos el peso molecular? No nos dan el peso molecular. Así que lamentablemente, para mala suerte nuestra, tenemos que saber el peso molecular de las cosas. Entonces, hay que recordar un poco eso. Espero que te acuerdes un poco acerca de química general. El peso molecular del nitrógeno es 12 y el peso molecular del oxígeno es 16. Así que ya tenemos esto. Entonces, ¿cuánto valdría el peso molecular de NO2? Sería igual a 12. Ah, no, perdón, es 14. 14. Entonces tenemos 14 más 32 por 16 por 2. Esto sale 46. Entonces el peso molecular del NO2 es 46. Así que si queremos hacer esto, tenemos N, que es igual a W entre PM, sería igual a 0.0176, que es igual al peso, que es lo que queremos hallar, entre el peso molecular, que vale 46. Así que multiplicamos eso por 46 y nos sale 0.49. 49,53 gramos. ¿Gramos de qué? De NO2. Entonces hasta aquí tenemos nuestra segunda pregunta. Ya vemos que para hallar la masa del gas producido necesitamos saber los moles, porque los moles tienen que ver con la cantidad de peso. Para la última pregunta nos piden la masa que no ha reaccionado. Entonces esta parte lo vamos a nosotros colocar aquí como la respuesta, 0.4953 gramos. Y para concluir, con la pregunta C tenemos que razonar un poco acerca de qué nos dice con lo que no ha reaccionado. Si no ha reaccionado, implica todo lo que no se ha disociado. ¿Y qué mide el grado de disociación? La constante de equilibrio. Así que necesitamos hallar la constante de equilibrio, aunque no nos guste, para poder saber la masa que no ha reaccionado.
Entonces, tenemos un estado inicial, una variación y un estado de equilibrio. ¿Cuál es el estado inicial? Es n de n2 o 4. Entonces necesitamos saber algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el volumen, que es 0.5 litros, pero ¿cuánto sería la molaridad? Si no tenemos la molaridad, ¿por qué? Porque eso es lo que nos piden, lo que no ha reaccionado. O sea, nos piden lo que sobra de N2 o 4. Pero tenemos dificultad en esta parte porque no tenemos esto y no podemos hallar la constante de equilibrio. Pero para eso nos ponemos a pensar un ratito y decimos, yo tengo la constante de presión. O sea, está acá. Tengo R, tengo T y tengo la variación de N, porque es 2 menos 1. Así que con esa puedo sacar la constante de equilibrio. Y con la constante de equilibrio puedo hacer una reversa para hallar esta parte. Ah, ya, entonces por ahí sí sale. Entonces, usando esta fórmula, yo tengo que Kp es igual a 0.14. Y es igual a Kc por R, que es 0.082, por T, que vale 298 porque la temperatura es la misma, y N, que es 2 menos 1. Aquí está, 2 menos 1. Así que eso ponemos en la calculadora, 0.14 entre 0.082 por 298. Porque 2 menos 1 es 1, así que 298. Nos queda que la constante de equilibrio es igual a 5.729 por 10 a la menos 3. 73 por 10 a la menos 3. Así que esto nos va a servir para esta parte. ¿Por qué para esta parte? Porque aquí tenemos un n que no ha reaccionado, ¿no es cierto? Acá vamos a ponerle un a. Y si acá hay un x que se disocia, esto sería un a menos x, ¿no es cierto? A menos x. Si aquí parte, aquí tenemos otra cosa. Esto no parte de cero. ¿Por qué no parte de cero? Porque no se partiría de cero. Y aquí tendríamos x y aquí tendríamos x. ¿Cuánto vale este x? Este x es lo que se formó. ¿Y cuánto se formó? Se formó esta molaridad. Así que nosotros podríamos poner esto, ¿no? En vez de ya de la constante de equilibrio, sería simplemente la molaridad al cuadrado entre lo que nosotros queremos, que es a menos x. O sea, vamos a ponerle un n. Así que este n es lo que ha sobrado, ¿no? Lo que no ha reaccionado. ¿Cuánto vale entonces nuestro x? Sería n, que nosotros debíamos saber cuánto vale n. N salió de pavo ratón. Vamos a hacerlo de nuevo por el caso que no se ha anotado. Tendríamos P, que vale 0.5263 por 0.5, que era el volumen, entre el R, que es 0.082, por la temperatura, que es 298. N era igual a 0.01076. Como no está por ningún lado, lo tuve que hacer. Ya bueno, entonces teníamos este N, pero como estamos hablando de concentraciones, tenemos que dividirlo entre el volumen. Ya estamos entrenados en eso. Así que tenemos 0.01076. Entre el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? 0.5. Y todo esto al cuadrado. Todo esto estaría entre a menos x. Pero le he puesto un n. ¿Por qué? Porque si hubiera puesto a menos x, ¿cuánto vale x? X vale esto. Y si hubiera puesto a menos x, hubiera hallado a. O sea, hubiera hallado lo inicial. Pero ¿me piden lo inicial? No, no me piden lo inicial. Me piden cuánto es la disociación. O sea, me piden a menos x. Por eso le pongo un n, porque ya no viene al caso poner lo inicial. Así que dividimos esto. N sería igual a la división de 0.01076
entre 0.5, todo al cuadrado, entre 5.73 por 10 a la menos 3. Entonces, con esto hallamos que n vale 0.08. 0.8. ¿Qué cosa? Moles. Entonces, esta sería la respuesta final para todo este ejercicio. Si recapitulando acerca de la resolución de este, la primera parte nos pedía la presión de N2 o 4, que salía rapidito porque era simplemente la fórmula de CAPE, presión final, presión de los productos entre presión de los reactantes. La masa de gas era un poquito más elaborada por el hecho de que la masa siempre está relacionada con N, así que tenemos que hallar N. Y como no podíamos hallarlo de esta forma, tuvimos que usar pavo ratón ya que teníamos todas las variables. Teniendo N, podíamos pasarlo con el peso molecular a la masa. Y para concluir, la masa que no ha reaccionado vendría a ser la masa en el equilibrio. Esta parte. Esta parte en el producto sería la masa que se ha generado. Aquí tenemos la que no ha reaccionado. ¿Y cómo la generábamos? Pues necesitábamos la constante de equilibrio, porque todo esto es con constante de equilibrio. Y como no la teníamos, pero teníamos la constante de presión, usamos esta fórmula para hallar la constante de equilibrio, ya que teníamos las otras dos variables. Teniendo ya entonces la constante de equilibrio, aplicamos una ecuación al revés para poder hallar cuánto valía n final. Y así teníamos la solución de todo este ejercicio.